Estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Nehemías capítulo 13, versículo 4. En cuanto lo tengan pueden decir amén. Amén. Mira lo que dice la palabra. Voy a leer un par de versículos, así que tengan un poquito de paciencia. Nehemías capítulo 13, versículo 4. Dice: pero antes de eso, Eliasib, alguien diga conmigo, ay Eliasib. Mira lo que hizo este individuo. Mira, pero antes de eso, Eliasib, el sacerdote encargado de las bodegas del templo de nuestro Dios, como era pariente de Tobías, le había dado un cuarto grande que se usaba como bodega. Miren esto. Allí se guardaban las ofrendas de trigo, el incienso, los utensilios del templo y la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite para los levitas, los cantores y los porteros. Allí también se guardaban los regalos para los sacerdotes. Así que allí se guardaban, en ese cuarto, en el templo de Dios, se guardaban las cosas que eran de Dios. Y este sacerdote Eliasib sacó las cosas de Dios de ese lugar y acomodó allí a nada más y nada menos que a Tobías. ¿Recuerdan a Tobías? Yo les voy a recordar ya mismo. Voy a llegar. Mira esto, versículo 6. Cuando sucedió todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Este es Nehemías hablando como autor de este capítulo en el texto. Dice: yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había regresado al servicio del rey. Después le pedí permiso al rey para regresar a Jerusalén. Recordemos yo creo que fue la segunda parte de la serie de mensajes sobre unidad, donde hablamos acerca de los protocolos de reino. El mensaje se titulaba La Voz, acerca de la importancia de uno rendir cuentas y de uno tener una voz de autoridad sobre nuestras vidas. Nehemías era un hombre de honra. Era un hombre que tenía una voz de autoridad sobre su vida, que era el rey. Él respondía al rey. Así que cuando el rey le dio permiso para ir a Jerusalén, él no se aprovechó de esa oportunidad para hacer lo que él quería, sino que cuando llegó el momento apropiado, él dijo: yo tengo que regresar porque yo tengo que ir a rendir cuentas a mi autoridad. ¿Alguien dígame? Dice la palabra que entonces luego de eso le pidió permiso al rey para regresar a Jerusalén. Versículo 7 dice: así que regresé a Jerusalén y allí descubrí el mal que Eliasib había hecho, dándole un cuarto a Tobías en el templo de nuestro Dios. Esto no se hace. Me enojé mucho por eso y arrojé todas las cosas de Tobías. Mira, se las tiré para afuera, para la calle. Se las tiró a la calle. Versículo 9 dice: luego ordené que esos cuartos fueran purificados y puse de nuevo allí los utensilios del templo de Dios. Claro, esto es lo que va aquí, junto con las ofrendas de trigo y el incienso. Versículo 10 dice: también me enteré de que a los levitas no les estaban entregando las porciones que les correspondían, y que por eso los levitas y los cantores habían regresado a trabajar en sus campos. Ya después que se había restaurado la adoración en el templo. La adoración en el templo requiere de los ministros del templo. Nehemías había puesto orden en la casa de Dios y tenía a los ministros full time en las labores del templo. Pero como se les descontinuó la provisión a los levitas, bueno, no me voy a morir de hambre. ¿Qué hicieron? Regresaron a los campos. Reprendí, mira lo que hizo en el versículo 11. Reprendí a los funcionarios y les dije: ¿por qué han descuidado el templo de Dios? Luego reuní a todos los levitas y les dije que regresaran a trabajar en el templo. Vuelvan acá. Versículo 12 dice: entonces todo el pueblo de Judá trajo la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite a las bodegas del templo. Versículo 13. Luego encargué de las bodegas al sacerdote Selemías. Vamos a reestructurar este asunto acá, porque definitivamente el sacerdote Eliasib ha demostrado que no podemos confiar en él. Al que no tiene, se le quita y se le da al que tiene. Ay, santo Dios. Encargué
de las bodegas al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a un levita llamado Pedaías. Nombré para ayudante a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Sabía que podía confiar en ellos debido a su honestidad. Alguien diga conmigo, esto requiere carácter. Tenían la responsabilidad de entregar a sus hermanos las porciones que les correspondían. Termino con el versículo 14, que esto es como una oración que hace Nehemías. Dice: ten presente, Dios mío, todo lo que hice, y no te olvides de las buenas obras que he hecho por el templo de mi Dios y por su servicio. Esto es una oración admirable que yo creo que todos deberíamos aspirar a poder hacerla, ¿verdad? Dios mío, no te olvides nunca de las buenas obras, de las buenas cosas que yo he hecho por tu templo, por cuidar los asuntos tuyos. Amén. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema: cuando el enemigo se mete en la casa de Dios. Cuando el enemigo se mete en la casa de Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Tu presencia está aquí. Ya tú has comenzado a obrar, ya tú has comenzado a moverte de manera sobrenatural, Señor. Ahora, Señor, nos disponemos a recibir de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control de todo mi ser. Te entrego, Señor, mi mente, te entrego mi cuerpo, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu. Te pido, Señor, que aún el aire que fluya por mis pulmones sea aliento de vida tuyo, Señor, aliento de unción. Yo te pido, Señor, yo te entrego mis cuerdas vocales y te pido sanidad divina y fuerzas sobrenaturales para poder enseñar y predicar tu palabra. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú prepares nuestros corazones ahora para recibir la semilla de tu palabra. Declaramos que nuestros corazones son tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra, Señor. Y declaramos, Señor, que tu palabra dará fruto. Algunos al 30, otros al 60. Pero yo te doy gracias, Señor, porque en este lugar yo creo que la mayoría vamos a dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Se pueden sentar. Cuando el enemigo se mete en la casa de Dios. Quiero comenzar derribando un argumento, porque posiblemente cuando yo te leo el título de este mensaje, es posible que en alguno de ustedes se levante un argumento, una fortaleza, un argumento contrario, posiblemente pensando que el enemigo no puede entrar en la casa de Dios. ¿Cuántos en algún momento han pensado algo así? Vamos a ser sinceros, honestos. Una persona. Vamos a pensar que es una persona honesta. Los demás, yo creo que hay 2 o 3 acá que todavía están batallando con ese tema. Pero posiblemente podríamos pensar que es imposible que el enemigo se meta en la casa de Dios. ¿Cómo es posible que se pueda meter el enemigo allí, en la casa de Dios? Te voy a traer un ejemplo, no del Viejo Testamento, te voy a traer un ejemplo del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16, versículo 21. No te voy a traer un ejemplo tampoco de la iglesia del apóstol Pablo. No te voy a traer un ejemplo tampoco de la iglesia del pastor Timoteo. No te voy a traer un ejemplo tampoco de la iglesia del apóstol Pedro. Te voy a traer un ejemplo de la iglesia del pastor Jesús. ¿Estás listo? Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Les dijo, les anunció: yo voy a tener que morir. Jesús se los dijo claramente: esto me va a costar, prepárense porque esto me va a costar la vida. Jesús comenzó a prepararlos a ellos y les dijo: voy a ser muerto y voy a resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. En otras palabras, trató de persuadirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino
en las cosas de los hombres. Esto no era una reunión de la iglesia del pastor Héctor Millán. Porque que el diablo se meta acá en la iglesia del pastor Héctor Millán, tal vez no me debería sorprender muchísimo, porque Dios conoce mis imperfecciones. Pero esto era una reunión de la iglesia del pastor Jesucristo. Y allí, en esa reunión, en la casa del pastor Jesucristo, mira quién se apareció. Mira quién decidió hacer acto de presencia. Mira quién decidió entrar por esa puerta. Nada más y nada menos que Satanás. El enemigo trató de meterse ahí, pero el pastor Jesucristo hizo lo que había que hacer. Lo reprendió. Necesitamos crecer en el discernimiento para poder distinguir los asuntos que van a requerir consejería de aquellas cosas, de aquellos asuntos que van a requerir una buena reprendida. Al diablo no se le aconseja, al diablo se le reprende. Alguien en este lugar va a comenzar a levantarse con la autoridad de Jesucristo para comenzar a tratar las cosas como son. Hay cosas que no las podemos acariciar, hay cosas que no las podemos acomodar. Hay cosas que no pueden tener lugar en mi casa. Nos tenemos que levantar con la autoridad de Jesucristo y decir: esto no es de Dios. Si no es de Dios, es del diablo. Y si es del diablo, no tiene espacio en mi casa. Se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Dónde está la gente que se está levantando en este lugar en la autoridad de Jesucristo para echar fuera en el nombre de Jesús? Hay cosas para las cuales no podemos darles espacio en nuestras casas, cuando el enemigo se mete en la casa de Dios. Vamos a regresar a Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Vamos al 4. Te voy a leer algo, porque quiero que podamos ver cuál fue el enemigo que dejaron entrar. Cuando nosotros leímos en Nehemías capítulo 13, que el sacerdote Eliasib le hizo un cuartito a Tobías en la casa de Dios. ¿Quién es este Tobías? Quiero que vayan conmigo a Nehemías capítulo 4, versículo 7, para repasar solamente, porque esto lo discutimos en el mensaje Manejando Oposición. Todo eso lo pueden buscar en YouTube. Nehemías capítulo 4, versículo 7. Solo a modo de repaso, mira lo que dice. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Mira lo que hicieron estos. Este tal Sanbalat, este tal Tobías y los árabes que los acompañaban, mira lo que hicieron. Dice la palabra que se encolerizaron mucho, se enojaron. Y no solamente se enojaron, sino que el versículo 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Este fue uno de los principales en la oposición que se levantó en contra de los judíos cuando ellos decidieron comenzar a reconstruir las murallas de Jerusalén. Tobías representa la oposición a la obra de Dios. Representa el espíritu de amenaza y representa el espíritu de temor. Hay cosas, hay fuerzas contrarias que nosotros podríamos sentir cuando nosotros comenzamos a caminar hacia las cosas de Dios. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Es oposición. Cuando yo trato en estos días yo hablaba con un joven que me decía: pastor, desde que dejé la iglesia tengo mucha paz. Y yo le dije: eso es lo que me preocupa. Porque la ausencia de oposición lo que significa es que ya hemos dejado de caminarle en la dirección contraria al diablo. La ausencia de oposición. Cuando la tormenta se calma.
Cuidado, porque no siempre significa que Dios te ha dado bonanza. No siempre significa que Dios te ha dado reposo. No siempre significa que Dios te ha dado la victoria. En la mayoría de los casos lo que significa es que después de estar mucho tiempo caminando hacia Dios y enfrentándome a la oposición que el enemigo me levanta para que yo no alcance lo que Dios a mí me ha prometido, de momento, dice, hay estudios que dicen que el salmón nada en contra de la corriente, ¿verdad? Cuando el salmón deja de nadar en contra de la corriente, ¿qué es lo que sucede? La corriente me lleva. ¡Ay, qué chévere es cuando la corriente me lleva!, ¿verdad? El problema es que me está llevando en la dirección contraria. Cuando yo trato de comprometerme con las cosas de Dios, cuando yo decido empezar a congregarme, alaba. Cuando yo decido comenzar a comprometerme con las cosas de Dios, yo comienzo a aportar, yo comienzo a apoyar la obra de Dios, yo comienzo a ser parte de lo que la iglesia de Jesucristo está haciendo para poder traer el cielo a la tierra. Cuando yo comienzo a comprometerme con las iniciativas y los proyectos de Dios, para poder traer sanidad y restauración y salvación a un mundo perdido, de repente se levanta esta oposición en mi contra, y muchas veces las manifestaciones de esta oposición lo que hacen es que me asustan. En ese mismo capítulo 4 de Nehemías, no lo tienen que buscar, pero dice la palabra que Tobías y Sanbalat comenzaron a anunciar las amenazas. Y el pueblo de Dios se enteró de esas amenazas, a nivel de que más adelante en ese capítulo dice la palabra que los mismos judíos le daban el reporte a Nehemías y le decían: no importa lo que hagan, el ataque va a venir por todas las direcciones. Esto es lo que presenta, es por poco digo algo bien. Un pueblo que estaba asustado, por poco digo, ay Dios, estaba embarrado. Por poco se me sale, Dios mío. Esto es lo que presenta un pueblo que estaba bien asustado. Estaban embarraditos, ay. ¿Por qué estaban tan asustados? Porque la voz de la amenaza ya estaba circulando. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, anunciando palabras de amenaza al pueblo de Dios para ver a quién va a devorar, a ver a quién voy a detener en todo esto. Y cuando nosotros comenzamos a comprometernos con las cosas de Dios, de momento es como si se levantara el infierno a todo mi alrededor. De momento hay problemas económicos, de momento hay problemas en mi matrimonio, de momento se me enferman mis hijos. Por eso yo tengo mis hijos enfermos hoy y yo empiezo a caer en crisis en todo esto. Lo que pasa es que yo sé lo que Dios me ha hablado de lo que viene el año que viene. Y yo digo, esto yo me lo esperaba. Yo me esperaba el contraataque, yo me esperaba la oposición. Porque el diablo sabe que lo que viene para el 2023 va a ser... ¡Santo Dios! Él está tratando de amenazarme a mí porque él sabe que la amenaza de él soy yo. Aleluya. Yo creo que aquí se está levantando gente que sabe que usted es la amenaza del reino de las tinieblas. Que no te tome por sorpresa la oposición. Cuando se levanta guerra, usted ánclese en la fe, porque la oposición es solamente la evidencia de que la promesa se acerca. Se acerca el cumplimiento. Entonces este espíritu de temor que comienza a rondarnos, este espíritu de amenaza que lo que hace es tratar de asustarme. ¿Por qué? Hay una diferencia entre el temor, hay una diferencia entre el miedo y el temor de Dios. Porque no, pastor, yo tengo que tener temor de Dios, tengo que coger las cosas con calma. Sí, pero hay una diferencia bien grande entre el miedo y el temor de Dios. El miedo es lo que el infierno va a querer infundirte por medio de este espíritu de temor, por medio de este espíritu de amenaza. ¿Cómo yo puedo discernirlo? Te voy a entregar una llave hoy. El miedo te va a paralizar, pero el temor de Dios te va a mover hacia el propósito. Te lo voy a repetir. El miedo te va a paralizar. Así es como yo me doy cuenta que esto no es de Dios. Así es como yo me doy cuenta que esto que yo estoy sintiendo, porque rápido nos ponemos bien espirituales, ¿verdad? Y decimos, no, lo que pasa es que yo estoy poniendo esto en oración y estoy esperando confirmación. Ya Dios te confirmó, cabezón. ¿Cuánta más confirmación tú quieres? Se me zafó. Ay Dios, hoy estoy...
¿Cuánta más confirmación tú quieres? Hay cosas para las cuales no necesitamos confirmación. Hay cosas que las vemos claramente establecidas en la palabra. Ya de por sí, el hecho de que lo leíste, lo encontraste en la palabra, ya te confirmó el Señor, te habló. Recíbelo y comienza a caminar en esa fe. Pero nosotros tratamos de disfrazarlo en que no, estamos orando, yo estoy orando por esto, estoy orando por esto. Despierta tu entendimiento, abre tus ojos espirituales, porque lo que te ha atrapado no es el temor de Dios, es el miedo. El enemigo te está atemorizando. El enemigo te tiene asustado. Estás asustado con el compromiso ministerial. Yo no sé dónde salió eso, pero era para alguien. Lo que te asusta es el compromiso ministerial. Lo que te asusta es el compromiso de tener que entregarle tu tiempo al Señor. Lo que te asusta es tener que entregarle tu testimonio al Señor. Lo que te asusta es tener que entregarle tu compromiso al Señor. Lo que te asusta realmente no es el temor de Dios. No es que estás esperando confirmación. Que estamos asustados. Y el miedo, por la voz de la amenaza, por el espíritu de amenaza que el infierno ha lanzado contra mi vida. Esto es lo que me tiene aguantado. No porque qué van a decir de mí cuando se enteren que ahora yo soy parte de un ministerio. ¿Qué van a decir? No, pero ¿qué va a pasar cuando yo agarre ese micrófono y empiece y no me salgan las palabras? Es que yo no me atrevo. Es que yo sé que yo tengo un llamado, pero no me atrevo a ejercerlo. Es que yo sé que Dios me ha llamado, pero es que no me atrevo. ¿Y si me vuelven a lastimar? Son temores. No, pastor, lo que pasa es que usted no sabe que ya yo lo intenté en otra iglesia, esto de servirle al Señor. Y allá me maltrataron, allá me lastimaron, allá me abandonaron, allá me dejaron solo, allá me dejaron caer. ¿Y si me vuelven a dejar caer? Todo esto que empieza a rondar nuestros pensamientos, tenemos que despertar, tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que activar el discernimiento espiritual, porque si lo que está rondando mis pensamientos, en vez de moverme hacia el propósito, lo que hace es que me detiene, ojo, no es de Dios. Hay cosas que simplemente las tenemos que sanar. Que no te detenga más. La herida en el corazón te ha robado suficiente tiempo ya. Ya está bueno de llorar por lo que me pasó ayer. Ya está bueno de lamentarme. Ya está bueno de sobarme por el cantazo que me dieron ayer. Esto es un día nuevo. Este es el día que ha hecho Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Es tiempo de sanar. Es tiempo de cerrar ese capítulo. Es tiempo de pasar esa página. Pero entonces estos pensamientos de temor, este espíritu de temor, este espíritu de amenaza que en algún momento fue lanzado hacia el pueblo de Israel y que logró detener a muchos de ellos, este espíritu, de momento nosotros lo cogemos y le hacemos un cuartito en la casa de Dios. Eso fue lo que hizo el sacerdote Eliasib. A diferencia de la tsunamita que le hizo un cuartito para el Espíritu de Dios, hay gente en la iglesia que le hace un cuartito al espíritu de temor. Hoy vamos a entrar en temas del mundo espiritual, vamos a estar hablando acerca de espíritu, vamos a hablar de demonios, santo, que no se me asuste nadie. Pero tenemos que crear la conciencia para darnos cuenta de que esto se está moviendo en el mundo espiritual, no es de Dios. Entonces hay cosas que nosotros las albergamos en nuestro corazón, hay cosas que nosotros les damos espacio en nuestras mentes, hay cosas que nosotros les damos autoridad en nuestros pensamientos, hay cosas que nosotros permitimos que se apoderen de nosotros. No es el Espíritu de Dios, es un espíritu inmundo enviado por el infierno para provocar un efecto en mi vida. Y ese efecto es parálisis, me detiene. Y no importa chacho, mándame el profeta que sea, me puedes hablar con nombre y apellido, con fechas de nacimiento, me puedes confirmar mi llamado, pero de aquí no me mueve nadie. ¿Por qué? Por el temor que le hemos hecho un cuartito allí y lo tenemos bien cómodo. Ay, santo Dios, esto está bien calladito ahora. Nehemías capítulo 6, mira esto. Representa el espíritu de amenaza, representa el espíritu de temor, y mira qué más representa este gran Tobías.
Nehemías capítulo 6, versículo 1. Mira lo que dice. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos. Mira cómo se refiere a él. Estemos claros en algo. Esto no es un amigo, esto es un enemigo. El temor no es tu amigo, es tu enemigo. Y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro. Mira, se enteraron que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta. Versículo 2 dice: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Lo convocaron para reunirse con Nehemías, pero Nehemías tuvo el discernimiento para poder entender que era una trampa. Dile a tu vecino: no te dejes engañar. No te dejes engañar, es una trampa, es una trampa, es una trampa. Mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Yo hago una gran obra y no puedo ir. En otras palabras, yo no tengo tiempo para ti, papi. Tú me quieres distraer a mí, pero yo tengo mejores cosas que hacer. Yo no puedo ir porque cesaría la obra. Esto es lo que está buscando el diablo. Que cese la obra. Que cese la obra. No puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera, porque es que el diablo es persistente. A veces nosotros nos quitamos rápido, pero el diablo no. El diablo vuelve y te insiste, vuelve y te insiste, vuelve y te insiste. Tobías fue quien trató de distraer a Nehemías. Él fue parte de este combo demoníaco que trataron de distraer a Nehemías. El enemigo no pudo detener la obra con amenazas y con temor, así que envió un espíritu de distracción. Para los que están tomando notas, Tobías también representa el espíritu de distracción. Santo Dios. Y lo que quiere el enemigo es distraerte. ¿Para qué? Para que cese la obra. Ellos estaban entregados a la obra de Dios. Ellos estaban construyendo, ya estaban en los últimos detalles para poner esa obra de Dios bella. El Espíritu Santo te está ayudando a ti y se encuentran en los últimos detalles ya para hacer una obra espectacular de lo que Dios va a hacer contigo en el 2023. Lo que viene es gloria, lo que viene es gloria, lo que viene es gloria. El Espíritu Santo está haciendo algo espectacular contigo. Que no se detenga la obra, la buena obra que ha comenzado el Señor en nosotros, que la continúe. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que no se detenga, que no se detenga. Lo que Él quiere es distraerte. Dile a tu vecino: no te distraigas. Quiero seguir y sé que ya el tiempo se me está acabando. Les digo desde ahora que se preparen porque nos vamos a tardar un poquito en salir de aquí hoy. Amén, chispito. Pero siento la carga del Espíritu de que hay cosas que nos tienen muy distraídos. Déjame coger agua para prepararme para esto. Ahorita Pastor Juan hablaba del quebrantamiento. La iglesia tiene que ser quebrantada. Porque nosotros nos distraemos demasiado fácilmente. Este espíritu de distracción nos gana muy fácil. Nos gana muy fácil. Vemos gente que cualquier cosa les quita su compromiso. Gente que empiezan a caminar en las cosas de Dios. Gente que empiezan a crecer espiritualmente. Gente que empiezan... A mí me da dolor en el corazón. ¿Puedo abrir mi corazón pastoral con ustedes? A mí me da dolor en el corazón cuando yo veo que Dios toca a alguien en un culto, un domingo, y a la próxima semana falta.
Y cuando yo le doy seguimiento, usted no se moleste si yo le doy seguimiento, ese es mi trabajo. Igual muchos de los líderes que se están levantando aquí, se llama el Ministerio de Consolidación. Hay gente que hemos sido asignados con esta tarea ministerial de rendirle cuentas por usted delante de Dios. Entonces, cuando yo le doy seguimiento a la gente, mira, te extrañamos el domingo pasado, ¿estás bien? Sí, estoy bien. A mí me da un dolor, a veces hasta un coraje, que me dan ganas de meter la mano por el teléfono para allá, para el palo. Esa parte del video la vamos a editar, porque qué fácil se la hacemos al diablo. Dios comienza algo en nosotros, Dios nos toca, Dios nos da una palabra que nos despierta algo en el interior, nos activa algo en el interior, nos resucita algo en el interior, nos aviva, nos sana. Y después, ¿qué? Después lo tomamos tan livianamente. ¿Por qué es esto? Porque tenemos nuestros ojos espirituales cerrados, estamos dormidos. Pensamos que todo este discurso del mundo espiritual, pensamos que son falacias. Pensamos que eso no es así. A mí háblame mejor de cosas psicológicas. Dice la palabra que las cosas del espíritu para el incrédulo son locura. Entonces nosotros, tu pastor te habla de estas cosas muchas veces y usted se apaga, usted apaga su mente. No, voy a saltar esta parte del mensaje porque esto no es para mí, es para ti. Yo necesito estremecerte. Te lo estoy diciendo bien tranquilito, pero por dentro lo que tengo es una guerra. Yo necesito estremecerte, yo necesito sacudirte con mucho amor para que despiertes. Despierta, boricua. Despierta de ese letargo, despierta de ese adormecimiento, despierta de esa parálisis, despierta. Parecemos momias, parecemos zombies en la iglesia. Gente que palabra poderosa y nos pasa por encima porque ni la agarramos. ¿Por qué no la agarramos? Porque no estamos despiertos. Yo recibo mensajes de gente en Orlando, Florida, que se congregan aquí. Y dicen, wow, pastor, esa palabra del domingo, wow. Mientras tanto, a mí se me hace difícil convencer a los mismos que tengo ahí presencialmente sentados delante de mí, convencerlos de que lo que se está predicando es bueno. ¿Por qué? Es doloroso ver que hay gente más despierta afuera que adentro. Pero tenemos que despertar. Tenemos que activarnos, estamos muy distraídos. Hay cualquier cosa nos quita la pasión, cualquier cosa nos quita el compromiso, cualquier cosa nos altera nuestra lista de prioridades, cualquier cosa. Y cuando vemos esto, hay gente, ¿verdad? Alguien me lo dijo esta semana, pastor, vi el título del mensaje y dije, no voy para allá porque es que la palabra va a estar fuerte. Pues va a estar fuerte. Porque es que tenemos que abrir nuestros ojos. Si aún el apóstol Pedro, que caminó con Jesús por 3 años y el diablo se le metió en un momento dado, tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta de que si le pasó al apóstol Pedro, que vio delante de sus ojos cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces, cómo Jesús levantaba al paralítico, cómo Jesús sanaba al leproso, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros que no hemos visto nada? Que nos dejamos distraer por cualquier cosa. Entonces este espíritu de distracción, nosotros lo agarramos y le hacemos un cuartito en nuestras casas. Profundizamos un poquito más. Aleluya. Ahora en Nehemías 13, vemos a este espíritu de distracción, vemos a este espíritu de amenaza, vemos a este espíritu de temor, lo vemos en la casa de Dios. Le hicieron un cuartito allí,
El asunto es quién lo dejó entrar. Dice el texto que lo dejó entrar el sumo sacerdote Eliasib. ¿Cómo es eso posible? Que haya sido un sacerdote. ¿Cómo? ¿No fue un pecador? ¿No fue uno del pueblo regular? ¿No fue alguien que visitaba la iglesia? Fue un líder. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Esta parte que te voy a contar ahora, a mí me bajó fuerte. Acuérdate que la palabra es una espada de doble filo. Esto corta para allá, pero corta para acá. Y cuando corta para acá, cuando vemos una iglesia tibia, donde se ha detenido la adoración al Dios verdadero, no culpes al pueblo. El pueblo simplemente va a participar de la atmósfera que preparamos los líderes. Te lo digo, esto es para mí. Esto es para mí, para el cuerpo de líderes en la casa. El pueblo, la gente que viene y nos visita domingo tras domingo, ellos simplemente se van a montar en la ola que nosotros levantemos. Si no hay ola de avivamiento, ellos no se van a montar. Cuando vemos a un pueblo distraído, cuando vemos a un pueblo consumido por el temor, cuando vemos a un pueblo paralizado, a mí me preguntan. Quiero tener mucho cuidado con esto, que a mí me preguntan cómo nosotros, que somos la iglesia más joven, vamos como vamos. Y yo miro. Déjame traerlo para acá, porque esto va a sonar pesado, déjame arreglarlo. Cuando yo miro las temporadas de estancamiento en este mismo ministerio, gracias Espíritu Santo, porque hemos tenido temporadas de crecimiento y hemos tenido temporadas de estancamiento. A todos los ministerios nos pasa. Temporadas de avance, temporadas de multiplicación, temporadas de expansión y también temporadas de estancamiento. Cuando sucede eso, yo no le puedo echar la culpa al pueblo. Yo tengo que mirarme a mí primero. Darme cuenta de las veces en las cuales yo permito que el cansancio me domine. Darme cuenta de las veces que yo permito que las ofensas me lastimen el corazón. Las veces que yo permito que las traiciones me afecten, las veces que yo permito que el rencor me acapare, las veces que me conformo con lo que ya yo he logrado. Dáselo fuerte si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Confesiones pastorales, ¿verdad? Yo no me puedo molestar con usted por las épocas y por las temporadas de estancamiento en la iglesia, porque la iglesia simplemente va a seguir a su líder y sus líderes. Tenemos que nosotros ver, cuando pasan estas cosas, el pueblo simplemente va a participar de la atmósfera que preparamos nosotros los líderes. Entonces, cuando nosotros miramos a quién dejó entrar al enemigo a la casa de Dios, no fue el pueblo regular, fue el líder. Aleluya. Fue un sacerdote. La palabra sacerdote lo que significa es mediador, significa oficiador de un acto religioso. El sacerdote es quien presenta los sacrificios para mediar entre Dios y los hombres. El sacerdote es un oficiador de un acto religioso. Alguien diga conmigo religión. 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 La palabra Eliasib, este sacerdote en particular se llamaba Eliasib. El sacerdote Eliasib, esa palabra Eliasib significa Dios restaurará. En verbo futuro. Es algo que no ha pasado todavía, es algo que va a pasar. ¿Por qué? Porque para ese momento Dios todavía no había restaurado el sacerdocio. Te voy a leer algo que te va a encantar. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Algo que
nos va a abrir nuestras mentes para entender que el avivamiento de hoy no depende de tu pastor, algo que nos va a ayudar a entender que ahora se ha restaurado el sacerdocio, que el velo se ha rasgado y ahora Cristo ha hecho algo maravilloso. Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cómo se llama él? Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, aleluya, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que Cristo ha venido a hacer es a restaurar el sacerdocio. Y ahora yo no tengo que esperar. Hay días en el que tu pastor va a llegar cansado. Hay días en el que tu pastor va a llegar afligido. En ese momento usted no tiene que esperar por el avivamiento de tu pastor. En ese momento usted se va a agarrar de su sumo sacerdote. Tu sumo sacerdote no se llama Héctor Millán. Tu sumo sacerdote se llama Jesucristo, y Él ha restaurado el sacerdocio. Y lo más poderoso de esto es que Jesucristo nunca le baja. Jesucristo nunca le baja. Jesucristo siempre mantiene el fuego encendido. Jesucristo siempre mantiene avivamiento. Si usted me ve a mí que yo estoy por el piso, posiblemente porque estoy atravesando las aflicciones de la vida que todos podemos atravesar, usted agárrase del sumo sacerdote que usted carga en su interior y usted venga a orar por mí. Usted venga a levantar avivamiento conmigo. Usted venga a ponerse de acuerdo conmigo. Aleluya. Aleluya. ¿Podemos profundizar? Primera de Corintios 3, 16. Porque estamos hablando de que el enemigo trata de meterse en la casa de Dios. Pero mira lo que dice Primera de Corintios 3, 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabes que tú eres, en otras palabras? Alguien diga conmigo: yo soy templo. Yo soy templo de Dios. Yo soy templo de Dios. Así que cuando hablamos de la casa de Dios, también estamos hablando de ti. Cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando de nuestras vidas como templo de Dios también. Hay cosas que el enemigo va a tratar de hacer para meterse en este ministerio, pero ojos abiertos, porque hay cosas que el enemigo va a tratar de hacer para meterse en tu casa también, en tu vida también. Porque ahora, en el nuevo pacto, el templo, estos son solamente las facilidades en el lugar en donde nosotros nos reunimos. Pero el templo verdadero, en donde habita la morada del Espíritu Santo, es mi vida, eres tú. Eres tú. Toca a tu vecino y dile: tú cargas el Espíritu Santo. Tú lo cargas allí. Tú lo cargas allí dentro de ti. Dentro de ti, tú lo cargas allí dentro de ti. Aleluya. ¿Cómo el enemigo se puede meter en tu vida? Nehemías 13:4, te lo voy a leer en la Reina Valera. Nehemías 13:4. Nehemías 13:4. En la Reina Valera dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, siendo jefe. Esa palabra jefe en el original hebreo lo que significa es cabeza. Representa la mentalidad. Sacerdote Eliasib. El sacerdote Eliasib representa la mentalidad religiosa. ¿Podemos hablar de esto un poquito? Ya mismo nos vamos. El sacerdote Eliasib representa la mentalidad religiosa. El enemigo, antes de meterse en tu casa, primero se mete en tu mentalidad respecto a la religión. Te lo voy a repetir. El enemigo, antes de meterse en tu casa, primero se mete en tu mentalidad respecto a la religión, en tu manera de ver la religión, en tu manera de ver la adoración, en tu manera de ver la fe, en tu manera de ver tu comunión con Dios. Por allí es que se mete a través de Eliasib. La religión nos enreda en rutinas. Y el enemigo aprovecha las rutinas para infiltrar sus distracciones.
Te lo voy a repetir y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Verdad? Está pesadito, pero voy por ahí. La religión nos enreda en rutinas y el enemigo aprovecha las rutinas para infiltrar sus distracciones. Y cuando yo te hablo de religión, cuando yo te hablo de rutinas, yo sé que muchos de ustedes piensan, no, de la religión me sacó Dios. No, pastor, yo no tengo problema con eso porque de la iglesia católica me sacó el Señor. Yo no tengo problema con eso porque de la iglesia rajatabla me sacó el Señor. Yo no tengo problema con eso porque ya Dios me sacó de eso. ¿Cuán fácil se nos hace a nosotros venir a congregarnos por rutina y no por vivencia? Aquí mismo, en la iglesia evangélica, venimos por cumplir a veces. Venimos y nos sentamos allí, escuchamos una hora de un mensaje y salimos igual. ¿No se parece eso a una misa? Lo dije. ¿No se parece eso a la religión? Ver cristianos que pasan los años y están allí sentados y el Espíritu Santo no puede hacer nada en sus vidas. Están igualitos que como llegaron hace 3 años atrás. ¿Por qué? Porque no vinimos a crecer, venimos por cumplir. Cuando uno viene realmente con una actitud de crecimiento, cuando uno viene con una revelación del reino real. No, pastor, no me hable de nada de eso, no, porque esto no es una iglesia legalista. Esto no es una iglesia legalista, pero esto es una iglesia de santidad. Y cuando nosotros tenemos una mentalidad de reino real, cuando Jesús comenzó a predicar, Jesús no dijo acomódense en la silla bajo el aire acondicionado. No. Jesús dijo arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú quieres que el reino de los cielos se acerque a ti, tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte. Tú tienes que estar dispuesto a ser transformado. Tú tienes que estar dispuesto a ser convertido en otra cosa. Tú tienes que estar dispuesto a ser cambiado por Dios. Venimos a la iglesia para esto. No venimos a la iglesia por cumplir. No venimos a la iglesia por pasar un rato. No venimos. No venimos a las reuniones de los ministerios simplemente por el checkmark. No, Señor, tú sabes que te estoy sirviendo. Tú sabes. Ya lo marqué, llegué, estoy aquí. Traje mi cuerpo, pero mi corazón está en otro lugar. Eso es religión. Es religión. Es un espíritu de religiosidad que nos enreda en las rutinas. ¿Y tú sabes para qué son buenas las rutinas? Para calmar nuestras conciencias. Cuando nos presentamos delante de Dios, las pocas veces, porque el efecto, dijo Jesús, que por sus frutos los conoceréis. La religión va a comenzar a destruir tu relación con Dios. A tal nivel de que ya ni oramos. Ya no buscamos la Biblia, ya no leemos la palabra, no tenemos ningún deseo de pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque estamos enredados en una rutina. La rutina nos ha llevado a nosotros, Eliasib, la mentalidad religiosa, nos ha llevado a nosotros a hacerle un cuartito al diablo allí en nuestras vidas. Que nos tiene nuestra conciencia bien calmadita, pero nos tiene muertos espiritualmente. Toca a tu vecino, dile respira, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Sabe cuál es el efecto de esto? Dice la palabra que Eliasib sacó las cosas de Dios de esa cámara, de esa habitación, puso allí al enemigo y como resultado se detuvo la adoración en la casa de Dios.
Los levitas se tuvieron que ir a los campos otra vez a trabajar la agricultura. ¿Cuál es la evidencia de que yo he permitido que el diablo me enrede en religión? Ya yo no adoro. Ya no adoro. Ya el Espíritu Santo no me conmueve. Puede haber gente adorando a mi alrededor y ya yo ni me inmuto, no me afecta ya. Antes lloraba, ya no. Estamos enredados. Levanten las manos. Yo no. Cierra tus ojos. Yo no. Conéctate con Dios. Yo no. Ora. Yo no. Lee la Biblia. Yo no. Allí vemos que el diablo logró su objetivo. Yo lloro más por los cristianos muertos dentro de la iglesia que por los apartados. Porque los apartados tienen rescate. Pero el cristiano que está muerto dentro de la iglesia se escuda con el orgullo y dice: todo está bien. ¿Quieres que ore por ti? No, estoy bien. ¿Quieres una consejería? No, yo te aviso. ¿Quieres hablar? No, yo te llamo. No me llames, yo te llamo. ¿Qué es eso? Sabiendo en el interior que necesitamos el rescate, sabiendo en el interior que necesitamos ayuda, pero estamos tan enredados en una mentalidad religiosa donde pensamos que estamos bien delante de Dios porque estamos cumpliendo con venir a la iglesia 2 o 3 veces al mes. Pensamos que estamos bien porque nos apuntamos en una lista para servir en un ministerio que a veces ni llegamos. ¿Qué es eso? ¿Qué leíste esta semana? Facebook. No sabemos los bochinches de la gente, pero no conocemos la palabra de Dios porque ya no tenemos interés. Nos enteramos de lo que le pasó al vecino y a la vecina, pero no nos enteramos de lo que le hicieron a Jesús. Entonces pensamos que por cuanto Dios nos sacó de una iglesia tradicional, pensamos que Dios nos sacó de la religión. Agarramos el espíritu de religión, lo metimos en una maleta y lo traímos con nosotros a la iglesia evangélica. Y aquí lo tenemos. Cómodo. Hasta que llega Nehemías. ¿Estás listo para esto? Nehemías fue el gobernador que lo echó fuera. Nehemías, aunque apoyaba a los sacerdotes, pero no era sacerdote. Nehemías era gobernador. Nehemías representa la mentalidad de reino. Porque Jesús no vino a traer una religión, Jesús vino a traer un reino. ¿Alguien diga amén? Y para sacar al diablo, para echar fuera al demonio,
No puede ser con una mentalidad religiosa. Tiene que ser con una mentalidad de reino. Tiene que ser con una convicción de reino, con una autoridad de reino. Nehemías se representa la mentalidad de reino, tal como lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis 5, 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios no vino a hacernos solamente gente que presente sacrificio, porque la religión siempre va a sacrificar algo, pero el reino va a sacrificar lo correcto. La mentalidad del reino va a sacrificar lo que hay que sacrificar. La mentalidad del reino va a hacer una evaluación del asunto. Como buen administrador que somos, como gente de reino, como gente administrativa, como gente de gobierno, miramos la situación y vemos entonces: esto no se supone que esté aquí. Aquellas cosas que se han permitido en la casa no se supone que estén aquí. Esto se tiene que sacar. Esto se tiene que sacar. Hay que tomar decisiones administrativas en este lugar. Está bueno ya de estar enredado en religión. Está bueno ya de estar enredado en rutina. Hay que romper la rutina y hay que comenzar a tomar decisiones administrativas en este lugar. ¿Qué es lo que hace un creyente con mentalidad de reino? Yo no sé si puedan buscarme a Josué, por favor, para que me acompañe acá. ¿Qué es lo que hace un creyente con mentalidad de reino? Mira esto, Nehemías capítulo 13, versículo 8. Vuelvo y lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Nehemías capítulo 13, versículo 8, dice: me enojé mucho por eso, y arrojé todas las cosas de Tobías a la calle. Primero que nada, aquel creyente que tiene una mentalidad de reino ve al enemigo verdadero. Te lo voy a repetir. El creyente que tiene una mentalidad de reino, primero que nada va a ver el enemigo verdadero. Eliasib no lo veía. Eliasib se aparentó con él. Eliasib se dejó distraer porque estaba muy enredado en las rutinas. Eliasib fue el que le abrió la puerta. Eliasib fue el que lo acomodó. Y Eliasib muy probablemente se molestó con Nehemías cuando Nehemías llegó a poner orden. Y es que la religión nos va a poner a nosotros a pelear con el enemigo equivocado. La religión nos va a poner a pelear entre nosotros. Nosotros no somos los enemigos. El enemigo verdadero es el príncipe de las mentiras. El enemigo verdadero es Satanás. El enemigo verdadero es el mentiroso. El enemigo verdadero es aquel que viene a robar y matar y destruir. Él es el ladrón. Pero cuando nosotros nos dejamos enredar por la rutina religiosa, el espíritu de religiosidad nos va a distraer de la guerra que se supone que estemos peleando. Entonces empezamos a pelear entre nosotros, que si nos peleamos por la falda, que si nos peleamos por el peinado, que si nos peleamos por el tipo de música que se alaba al Señor, que se usa, peleamos por el estilo de predicación, peleamos por cómo bautizamos, peleamos por tontería, por cuánta tontería hay. Enredados en un espíritu de religión. Pero hace falta que nos levantemos con una mentalidad de reino para poner la perspectiva en el rey. Desviar nuestras miradas de las pequeñeces que puedan ocurrir en la iglesia y comenzar nosotros como gente de reino a poner nuestra mirada en el rey. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el rey, ahí automáticamente vamos a poder identificar al enemigo verdadero. Entonces yo voy a dejar de pelear contigo y voy a empezar a meterle las manos al diablo. Darme cuenta de que el enemigo verdadero no es el que me está corrigiendo en la iglesia. El enemigo verdadero es el diablo que yo he acomodado en mi casa por estar distraído, por estar enredado en rutinas religiosas. He permitido que entre este temor que me ha paralizado. He permitido que entre en estos vicios. He permitido que entre este orgullo. He permitido que entre esta indiferencia espiritual que ya me han quitado hasta las ganas de orar. Ya yo no quiero ni adorar. Ya yo no quiero ni buscar de Dios.
Y cuando me doy cuenta de esto, la mentalidad del reino va a ser lo que sea necesario, lo que haya que hacer. Aunque me tenga que buscar un problema contigo, pero yo te voy a decir lo que hay que hacer en este lugar. Aunque te caiga mal, pero te voy a decir lo que hay que hacer en este lugar. En este lugar hay que meterle la mano al diablo. En este lugar hay que sacarle sus cosas para afuera. No hay espacio para él en nuestra vida. Nehemías se levantó en esa autoridad para echar fuera. Nehemías lo echó fuera al enemigo verdadero. Nehemías no le pidió permiso para echarlo fuera. Nehemías no se puso a negociar con él. Nehemías simplemente actuó con autoridad, con la autoridad de Jesucristo, como lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice, versículo 19 dice: he aquí les doy potestad, les doy la autoridad, les doy la autoridad. Jesucristo nos ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Esa palabra hollar en el original griego lo que significa patearlo. Patealo, 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 patealo. Sácalo de tu casa. Saca esa indiferencia espiritual de tu casa. Saca aquello que te ha robado la adoración, aquello que te ha robado tu vida de oración, aquello que te ha robado tu vida devocional, aquello que te ha robado tu pasión por la palabra, aquello que te ha robado tu pasión por servirle a Dios, aquello que está tratando de amenazar tu vida para paralizarte. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Para eso Cristo fue a la cruz por ti. Cristo no fue solamente para darte el cielo, Cristo fue para traerte el cielo a ti. Y en la autoridad de Cristo tú puedes levantarte en este lugar para echar fuera. Échalo fuera, échalo fuera. No hay. Esto no puede estar en mi casa. Esto no puede estar en mi casa. Estas son dinámicas de liberación. Las tres cosas que hizo Nehemías son las tres cosas que nosotros tenemos que hacer para tener una liberación demoníaca. Primero que nada tenemos que ver el problema, abrir nuestros ojos, permitirle al Espíritu Santo que traspase ese escudo de orgullo que levantamos. Ese orgullo que levanta este argumento de que yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. No estamos bien nada. Rompe ese orgullo en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que ser quebrantada. La iglesia tiene que ser quebrantada. Yo le doy gracia al que se humilla, dice la palabra. Al humilde, al altivo lo miro de lejos. Hay una razón por la cual no estamos experimentando lo sobrenatural, iglesia. Y es porque asumimos una postura altiva delante de Dios. Dios llamándonos a nosotros y nosotros respondiéndole: no, gracias. Ahora no, estoy bien, gracias. No estamos bien nada. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar ese orgullo delante del altar y decirle al Dios Todopoderoso: Señor, no estoy bien nada. He estado enredado en una rutina religiosa. He estado distraído. Y he permitido que estas cosas entren a mi casa. Entren al templo. He permitido que estas cosas me roben la adoración. He permitido que estas cosas me quiten mis deseos de alabarte, de levantar mis manos y de ser sincero delante de ti. Estas cosas me han quitado la... Nehemías, en su mentalidad de reino, como buen gobernador, él vio el enemigo verdadero y lo echó fuera con la autoridad espiritual. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en Cristo? Quiero ver las manos. Si usted está en Cristo, usted tiene autoridad. Dice la palabra que él lo echó fuera con autoridad. Dice la palabra que después de eso purificó la habitación. Alguien diga conmigo: la limpieza. Cuando Dios me salvó a mí,
Cuando Dios me liberó a mí de mis ataduras con las drogas, después de eso, al poco tiempo me fui dando cuenta que yo empecé a tener recaídas. Volví a fumar hierba, volví a la bebida, volví a muchas cosas, a las pastillas. Me di cuenta que Dios me había liberado, pero yo no había limpiado mi casa. Dile a tu vecino, limpia tu casa. Me di cuenta que habían llamadas que ya yo no podía contestar. Habían mensajes de texto que yo no podía contestar. Habían números de teléfono que yo tenía que borrar. Habían lugares que yo no podía frecuentar ya. Habían actividades de las cuales yo no podía participar ya. Había música que ya yo no podía escuchar. Y es un proceso de limpieza. Porque Dios nos libera, Dios nos reprende nuestros demonios, las cosas que cargamos que son del infierno. Dios nos rompe las cadenas. Pero me toca a mí limpiar la casa. Me toca a mí hacer ajustes. Me toca a mí abrazar el proceso de transformación de Dios. Me toca a mí arrepentirme y convertirme en lo que Dios me está llamando a hacer, para que el reino de los cielos pueda seguir acercándose a mi vida. Hay cambios que yo tuve que hacer. Hubo cambios, muchos cambios. Usted no se imagina lo que a mí me ha costado. Porque en la medida en que uno va tomando las cosas de Dios cada vez más en serio, Dios cada vez te va a demandar más. Dios cada vez va a pedirte mayores sacrificios. Dios cada vez te va a pedir a Isaac. Dios te va a pedir hasta lo más precioso que tú has valorado. Y Dios es un caballero. Él dice, esto es lo que tienes que hacer para poder entrar en tu próximo nivel. Es tu decisión si tú quieres hacerlo o no. Lo que tengo a ti, lo que tengo al otro lado de ese sacrificio es una gloria mayor. Pero tú decides si vas a entrar o no. Va a demandar de ti que limpies tu casa. Va a demandar de ti que tú tomes las cosas de Dios en serio. Va a demandar de ti que tú abraces esta versión de Dios. Lo que Dios ve en ti. Va a demandar de ti que tú lo veas también. Y que tú lo recibas y que tú lo abraces. Dice la palabra que después de eso mandó a traer de vuelta todas las cosas de Dios allí. Te voy a pedir que te pongas de pie. Después que le sacó las cositas a Tobías para afuera, a la calle. Después de eso dice la palabra que limpió el cuarto, limpió la habitación. Y después dice la palabra que volvió a traer las cosas de Dios, los utensilios. Eso era una bodega, era un tesoro, era un almacén en donde allí estaban las cosas de Dios. Allí guardaban incluso el vino, allí guardaban el trigo y allí guardaban el aceite de la unción. Allí guardaban todas las herramientas que utilizaban los levitas para adorar a Dios, para llevar a cabo sus ceremonias de adoración. Después de reprender al diablo y después de hacer la limpieza, hay que llenar la casa. Jesús, enseñando sobre esto, decía: el espíritu inmundo cuando sale se va a rondar lugares secos. Yo no sé si me puedan poner ese versículo por allí. Mateo 12, 43. Sale del hombre el espíritu inmundo, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Próximo, por favor. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. Ahí está el problema.
barrida y adornada, bonita. ¿Por qué? Porque Dios me salvó. Cuando Dios me salva, Dios me pone bonito. Pero me toca a mí ocupar el espacio. Cuando el enemigo venga, que no encuentre tu casa desocupada, que la encuentre llena de Dios. Esto es lo que hace un Nehemías. Eliasib, en su mentalidad religiosa, fue el que permitió este problema. Fue el que, la mentalidad religiosa fue la que me trajo al apagón espiritual. La mentalidad religiosa fue la que me trajo a este punto de indiferencia espiritual en el que ya yo ni siento el Espíritu Santo. Pero la mentalidad del reino es la que trae restauración. Es la que hace lo que haya que hacer para devolver el orden en la casa. Hay que devolver el orden en la casa. Hay que devolver el orden en la casa. Hay que devolver el orden en la casa. Hay cosas que las tenemos que reprender. Hay cosas que no las vamos a resolver con consejería. Hay cosas que no las podemos seguir acariciando. Hay cosas que simplemente no las podemos seguir permitiendo en nuestra vida. Hay cosas para las cuales nos vamos a tener que levantar en autoridad y meterle una patada a ese diablo. Vamos a tener que sacar eso. Dios te ha dado autoridad para hollar serpientes. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Recibe autoridad, hijo de Dios. Recibe autoridad. Hay cosas que pasaron. Hay cosas que pasaron que permitieron que recibiéramos algo. Pero tenemos que tomar acción ya. Por el futuro tuyo y por el futuro de esta familia. Hija de Dios, escúchame. Porque yo quería trabajar con ustedes en consejería, pero hay cosas que no se pueden trabajar en consejería ya. Hay cosas que las tenemos que reprender. Hay cosas para las cuales tenemos que tomar acción. Hay cosas que Dios está obligándolos a tomar acción. Hay cosas que Dios está permitiendo para que tomemos acción ya. No podemos seguir permitiendo que el tiempo se nos pase por el lado. Y nosotros en una condición que sabemos que estamos viviendo por debajo de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Hay tanto potencial. Hay tanto potencial. Hay tanto potencial. Hay tanto potencial. Hay potencial para dirigir ministerios aquí. Usted carga una palabra de que te he llamado a ser cabeza y no cola. Y hay una frustración que tú has sentido en tu corazón, porque tú quisieras provocar cambios, pero es que no podemos provocar cambios desde la cola. Tenemos que asumir una posición de autoridad. Tenemos que asumir una posición de liderazgo. Tenemos que asumir una posición de reino. De reino. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que salir de las rutinas y comenzar a abrazar un proceso real y tomar acción, hacer lo que haya que hacer. Hay que hacer lo que haya que hacer. Hay demonios que hemos acomodado en nuestras vidas que simplemente te lo digo, yo no quiero verte el año que viene con ese demonio metido en tu cuarto todavía. Yo no quiero verte el año que viene estancado todavía. Yo no quiero verte el año que viene indiferente todavía. Yo no quiero verte el año que viene dormido todavía. Yo no quiero verte el año que viene rebelde todavía. Yo no quiero verte el año que viene orgulloso todavía. Yo no quiero verte. Yo quiero verte experimentar todo lo que Dios ha hablado a tu vida. Yo quiero verte experimentar la gloria mayor, la gloria mayor, la gloria mayor, la gloria mayor, la gloria mayor. Esa catán de berrequeta recaya, porque es peso de gloria.